Bienvenidos amigos al segundo video de La Cincha. Muchas gracias por el apoyo y por haber mirado el video anterior. Muchísimas gracias por dejar sus comentarios y sus likes, así que gracias. Pero antes de empezar el video les quiero mostrar una cosa. Les quiero mostrar un regalo que me ha mandado el amigo Sebastián, Pablo Sebastián. Realmente un cuadro hecho por él muy lindo. Así que muchísimas gracias amigo por este regalo, que la verdad es muy hermoso. Así que gracias. Bueno, y antes de mostrarle cómo hacer el tejido de la cincha, les quiero dar un consejo que me pasó el amigo Juanca Flores Montaña. Me dijo que cuando saquemos el hilo, como es hilo de algodón, a veces después de terminada la cincha, una vez que se usa se estira. Para que no pase eso, lo que hay que hacer después de sacar la cantidad de hilo que vamos a usar es ponerlo en agua, mojarlo, y una vez que lo mojamos es estirarlo todo el largo y ponerlo bien tenso hasta que se seque. De esa forma hacemos que el algodón ceda y ya no vamos a tener problema después de tejer la cincha de que se vaya a estirar o deformar. El tejido de la cincha lo voy a hacer con hilos de colores negro y rojo. Si quieren saber cómo les di color al piolín y al albañil, muy fácil, lo teñí con anilinas. Así que seguí las instrucciones del sobrecito, así que se compran una anilina de color y los tiñen muy fácilmente. La cantidad de hilo que voy a usar por cada trama que le hice, lo calculé así de este modo. Por cada tramo voy a usar 5 brazadas que las medí de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que las brazadas van a cambiarse según también el tamaño de cada uno. Bueno, ahora manos a la obra para empezar con el tejido. Bueno, para empezar la cincha yo voy a usar las 5 brazadas de hilo que teñí de negro. Lo voy a comenzar así, voy a agarrar la punta, voy a hacer un rublo, voy a agarrar el cabo suelto y el primer cabo y voy a pasar de este modo. Voy a hacer un rulo abrazando de arriba y después voy a pasar los 2 cabos por dentro de ese rulo. Una vez que hice esto, los acomodo y ajusto bien. Ajusto bien y los llevo bien arriba. Ahora con el cabo largo vamos a empezar a hacer el tejido. El tejido va a ser así, pero para arrancar el tejido en el segundo cabo vamos a agarrar la colita para hacer el remate del comienzo también. Así que vamos a hacer vuelta de medio bozal, ajustamos y llevamos hacia arriba. Vamos al cabo siguiente, lo levantamos, vuelta de medio bozal, lo ajustamos y llevamos hacia arriba. Al que sigue, vuelta de medio bozal, ajustamos y llevamos hacia arriba. Con un instrumento, yo me voy a ayudar con una liseta, que en video más adelante les voy a mostrar cómo se fabrica. Con un instrumento que sea duro, de madera o de plástico, vamos a llevar así las puntadas para que vayan bien arriba. Después de que las hacemos, las llevamos así. Entonces nos garantizamos que el tejido se cierre bien contra la argolla. Ahora se los voy a mostrar desde otra perspectiva, así que vamos a hacer así. Por abajo, vuelta de medio bozal, ajustamos y arrimamos. Ajustamos hacia arriba y avanzamos uno más adelante, ajustamos y arrimamos. Y después nos ayudamos con nuestro peine improvisado, que puede ser, como ya dije, una liseta, una esteca, una espátula de plástico, de madera. Bueno, y hacemos esto hasta llegar a los últimos 2 cabos. Cuando lleguemos al último hilo de la urdimbre y al cabo suelto, vamos a hacer así, para cerrar esta vuelta. Vamos
a pasar el hilo por arriba. Vamos a pasar entre el hilo y la argolla. Una vez que hicimos esto, vamos a ajustar y arrimar. Lo vamos a llevar lo más arriba posible. Y vamos a hacer este movimiento. Por arriba de la puntada. Por abajo. Vamos a pasar todo el hilo para abajo. Una vez que hicimos esto, levantamos un poquito la puntada. Y volvemos a pasar por ahí. Ajustamos bien. Y llevamos para arriba. Una vez que hicimos esto, vamos a seguir tejiendo de este modo. Por arriba, por abajo, hacemos la vuelta de medio bozal, ajustamos y arrimamos y avanzamos al siguiente. Así que vamos a seguir haciendo vuelta de medio bozal. Ajustamos y arrimamos hacia arriba. Después de cada pasada nos podemos ayudar con la liseta. Y hacemos esto hasta completar la vuelta. Cuando llegamos de nuevo al comienzo, vamos a hacer el mismo movimiento que acá. Vamos a agarrar el último cabo y el cabo suelto para hacer el remate. Vamos a pasar por arriba y vamos a volver entre el hilo y la argolla. Llevamos bien arriba, ajustamos y ahora con este vamos a hacer este movimiento. Vamos a volver a pasar por debajo de los cabos, haciendo un rulo por donde vamos a tener el dedo. Por ese rulo vamos a volver el hilo, ajustamos y arrimamos, ajustamos bien y volvemos haciendo el tejido de medio bozal por arriba del siguiente. Acuérdense de agarrar la colita del hilo negro para hacer el remate también. Ajustamos y arrimamos, saltamos al siguiente, vuelta de medio bozal, ajustamos y arrimamos. Bueno, y hacemos este movimiento hasta completar la vuelta. El movimiento siempre va a saltar al cabo siguiente, haciendo una vuelta de medio bozal, saliendo del lado de abajo, ajusta y arrima. Y así hacemos toda la vuelta. Yo voy a cubrir más o menos una superficie de 4 centímetros. Ustedes lo pueden hacer del ancho que quieran. Recuerden que cada vez que hacemos una pasada completa tenemos que peinar cada pasada de este modo hacia arriba para que la trama se vaya formando. Bueno, cuando vuelva ya voy a tener terminada esta partecita. Y listo, acá completé todo el tejido. Ahora con la colita la vamos a llevar con la ayuda de una aguja por debajo de las puntadas. La vamos a meter de la forma que se esconda mejor. Una vez que hicimos esto, sacamos la aguja y ajustamos bien. Listo, y podemos cortar al ras. Lo mismo con la colita del principio, la ajustamos bien y la cortamos al ras. Listo. A los dos cabos sueltos todavía los mantenemos. Ahora del otro lado vamos, que yo ya lo tengo hecho, a repetir lo mismo. Vamos a hacerle 4 centímetros del mismo tejido. Buenos amigos del Rincón del Soguero, yo en el primer video de la cincha les dije que lo iba a hacer de 2 partes, pero cuando me puse a editarlo me di cuenta que quedaba muy largo, así que lo vamos a hacer en 3 partes. Hasta acá el video de la segunda parte
con la trama que queda en forma de espiguitas. En el próximo video les voy a enseñar una trama nueva con el hilo rojo. Nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo de vuelta y media y sepan disculpar las molestias.